Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al debate de Telealama. Esta semana vamos a tratar un tema del que todos estamos escuchando hablar en los medios informativos, la reforma laboral, pero queremos tratarlo más allá de, de todo el ruido político que ha generado esta nueva reforma que a todos los trabajadores nos afecta. Para ello, pues primero voy a presentarles quien me acompaña, un habitual de esta casa, Pepe Martínez Águila. Muy buenas, Pepe, bienvenido. Buenas, gracias. Y también contamos aquí en esta ocasión con Antonio Huertas. Él es secretario de Empleo y Derechos Laborales de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista, a quien también le agradecemos que haya venido aquí. Gracias, Antonio, por venir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Antonio, escuchamos mucho hablar de la reforma laboral, pero así a grandes rasgos, ¿qué nos podrías decir que va a suponer? ¿Qué antes y después va a suponer para este país, para nosotros, esta reforma que se acaba de aprobar? Sí, efectivamente, existe muchísimo ruido en torno a la reforma laboral, pero realmente yo estoy convencido de que va a haber un cambio importantísimo en el sistema de relaciones laborales de este país, como consecuencia fundamentalmente de la apuesta absolutamente decidida por la estabilidad en el empleo. Esa situación lo va a marcar absolutamente todo. Es verdad que hay probablemente derechos que como tal no se han llegado a recuperar, pero el hecho de que exista una apuesta tan firme por la estabilidad en el empleo va a hacer el que se dé una recomposición de las fuerzas, de la correlación de fuerzas existente entre empresarios y trabajadores, que va a conllevar mejoras para los trabajadores de forma indudable. Nació con el apoyo, con el respaldo, con el consenso de patronal, sindicato y gobierno, que eso a priori parecía hace unos meses que iba a ser bueno, ¿no? Sí, yo creo que es el motivo de satisfacción más importante. Mira, a mí si me preguntan, decir, ¿esta es tu reforma laboral? Yo diría como todos, ¿no? Decir, la mía era mucho mejor que esta. Pero eso era antes. Hoy, pese a entender que esa reforma laboral que yo podía tener en la cabeza para recuperar una serie de derechos podía ser mejor que la actual, hoy tengo que cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque es una reforma que está hecha con el consenso de todas las partes. Y eso tiene un valor incalculable. Tiene infinitamente más valor el que se haya alcanzado un acuerdo entre el gobierno y fundamentalmente entre los empresarios y los trabajadores, entre las asociaciones de empresarios y los sindicatos, que buena parte del contenido que podía haber. Eso le da un aval para el futuro que es muy importante. Y creo que lamentablemente la inmensa mayoría o una buena parte de los partidos políticos no han sabido o no han querido entender esa virtud, que es una de las principales virtudes que tiene esta reforma laboral. A mí, y por terminar con esta cuestión, si me dices, oye, ¿qué prefieres, tu reforma laboral o una reforma laboral consensuada? Siempre mejor una reforma laboral consensuada. Es la primera que se realiza sobre este tipo de cuestiones desde el Estatuto de los Trabajadores. Desde el año 1980, han pasado más de 40 años, no habíamos tenido una reforma laboral consensuada como se ha tenido esta, y eso tiene un valor incalculable. Bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando. Pepe, pregunta. Yo creo que se está exagerando, dándole más valor que de verdad tiene el consenso que se haya llegado, porque el consenso se puede romper en cualquier momento. Los empresarios se pueden descolgar cuando quieran, que ya estamos acostumbrados a que lo hagan. Por ejemplo, ahora tenemos el salario mínimo, que dijeron y tenían propuesto que ya aceptaban los 14.000 euros anuales, y ya se han descolgado. O sea que eso de que va a durar en el tiempo, pues se verá después. De todas maneras, hay una cosa que espanta. Cuando la FAE le gusta el pacto, cuando a la señora Botín le gusta el pacto, cuando a la COE le gusta el pacto. Bueno, entonces llega el momento que el ciudadano de a pie mira y, bueno, qué raro, qué pacto hemos hecho, que le gusta a toda la derecha y casi a la ultraderecha. Y ahora mismo, cuando se presentó la votación, pues todo el mundo estaba de acuerdo en votarlo prácticamente. Pero uno por una cosa y otra por otra, pues no han votado. Pero cuando el ciudadano de a pie ve que se le tira tanto cohete y tanto pacto, el pacto y el pacto, al final llega uno y dice, bueno, ¿qué de verdad ha habido? ¿Qué es lo que de verdad hemos ganado? No ganado, porque aquí estamos hablando de que entre 2010 y 2012, con las dos reformas laborales que se hicieron,
lo que se ha perdido aquí no se ha recuperado prácticamente nada. Entonces, el consenso por sí mismo no vale para nada. Y luego hay que, lo que se ha firmado, a ver cómo se implanta, a ver cómo de verdad se hace que eso funcione. Yo creo que hay sectores como aquí tenemos la agricultura y tenemos servicios que tienen 13 años ya el convenio sin firmar, que no creo que el convenio por sí mismo, esto que se ha firmado, le solucione el problema. Habrá que buscar soluciones, pero in situ. Bueno, realmente este es un acuerdo de país. Es un acuerdo para mejorar y para modernizar y para situar las relaciones laborales en otro ámbito totalmente diferente. Yo entiendo que esto es difícil que a día de hoy todavía se pueda ver, y hasta que no se vaya plasmando en el día a día va a ser difícil que los ciudadanos lo puedan valorar. Pero yo no sé realmente lo que la gente que ha podido estar más o menos de acuerdo o no. Yo me dedico al mundo del derecho del trabajo y sé lo que este tipo de situaciones suponen. Y realmente este es un buen acuerdo para los trabajadores, es un acuerdo muy, muy bueno para los trabajadores, pero es que es verdad que es también un buen acuerdo para las empresas. Es un mal acuerdo para las empresas especuladoras. Es un mal acuerdo para las ETTs, es un mal acuerdo para lo que es la economía improductiva, para todo eso es un mal acuerdo. Y hay gente que defiende a todos estos sectores que lógicamente ha puesto el grito en el cielo. Otros le darán pues mayores patinas, mejores o peores, pero realmente es un acuerdo en el que tiene que ser un acuerdo de país, en el que yo estoy convencido de que vamos a ir viendo cuáles son los beneficios. Nosotros tenemos que pensar que ¿por qué no se han llegado a negociar o por qué están los convenios, muchos de los convenios sin negociar? Pues muchos de esos convenios están sin negociar porque lo que hizo la reforma de 2012, lo que hizo la reforma del Partido Popular, fue cargarse la correlación de fuerzas. El gobierno no podía minorar los salarios que tenían los trabajadores, eso no podía hacerlo, no puede hacerlo por ley. Pero si tú lo que haces es quitarle fuerza a una de las partes que están negociando, a la parte de los trabajadores, pues al final consigues ese propósito y eso fue lo que se hizo. Pensad una cosa, y es el que esta reforma laboral con el empleo, con la estabilidad del empleo, se va a acabar una cuestión que ha venido sucediendo a lo largo de los... Prácticamente yo creo que no recordamos otra cosa que no sea aquello de decir, no, voy a estar, me dicen que termina el contrato y que si no me tienen que despedir porque si no me tienen que hacer fijo, ¿no? ¿Qué es lo que supone todo eso? Pues todo eso supone una situación de inestabilidad. ¿Qué va a reclamar un trabajador que es eventual, que no tiene ningún tipo de estabilidad en su trabajo? ¿Qué fuerza van a tener los sindicatos cuando en una empresa el 60, el 70% de los trabajadores son eventuales, cuando en un sector el 20 y tantos % de los trabajadores son eventuales? ¿Qué van a reclamar los sindicatos en los convenios, en convenios como estabas planteando, por ejemplo, de la agricultura, en el que el 70%, 80% de los trabajadores son trabajadores de empresas de trabajo temporal? ¿Qué poder, qué fuerza es la que tienen? Pues prácticamente no tienen ninguna. Y eso fue lo que se estuvo trabajando con esa reforma laboral del año 2012. ¿Qué es lo que se plantea con esta reforma laboral? Lo que se plantea, es decir, más allá de las modificaciones de los tipos de contratos y todo eso, que ahora después si queréis lo comentamos, hay una cuestión que es fundamental. Los encadenamientos de contratos se eliminan. Una persona no va a poder estar más de 18 meses en un periodo de 24 con contratos temporales. Y podemos decir, bueno, pues similar a lo que había antes. No, porque además de eso, lo que se plantea es el que un puesto de trabajo no puede estar ocupado por personal temporal más de 18 meses en el periodo de 24. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo un puesto de trabajo en el que voy a tener unas determinadas posibilidades de poder tener trabajadores temporales, pero para el puesto de trabajo no vale aquello de decir, no, te despido a ti y meto a otro trabajador en tu puesto de trabajo que va a seguir siendo eventual. Eso se ha acabado. Y eso significa el que todos esos trabajadores van a tener que ser de carácter indefinido. Tenemos que pensar que se ha recuperado una cuestión que es importantísima, y es el que
los contratos que se celebran se presumen realizados por tiempo indefinido. No existe ya la presunción de que existen diferentes formas contractuales, no. Se entiende que cualquier contrato, cualquier relación laboral es de carácter indefinido, salvo que se demuestre la situación contraria, y para eso se establecen toda una serie de medidas. Es verdad, y vamos, por lo menos bajo mi punto de vista, el que esa estabilidad en el empleo es buena para los trabajadores, sin lugar a dudas. ¿Es buena para las empresas? Yo estoy convencido de que también. Para las malas empresas, no. Pero para las buenas empresas, claro que sí, porque eso significa tener mayor capacidad para poder formar a tus trabajadores, significa, al fin y al cabo, generar una mayor productividad. Y significa que este país pueda generar una mayor productividad y que podamos evolucionar. Por lo tanto, es decir, creo que al margen de lo que puedan pensar determinados sectores, yo creo que para los trabajadores es bueno, para los empresarios es bueno, para el país es bueno este acuerdo. Para empresas que tienen momentos puntuales de mucho trabajo, no sé, por ejemplo, agricultura y campaña, sí, en las que se necesitan gran cantidad de trabajo y luego eso carece, no sé, también las cárnicas. Aquí tenemos una gran empresa que, no sé, cuando llega, por ejemplo, víspera de Navidad, sabemos que hacen muchas contrataciones. ¿Eso cómo se va a articular ahora? Pues en la mayor parte de los casos, por ejemplo, para lo que son los trabajadores en la agricultura, la mayor parte de esos trabajadores van a tener que ser trabajadores fijos discontinuos. El contrato fijo discontinuo, de hecho, fijarse que precisamente Murcia es una de las regiones donde se vino a realizar, donde se vino a inventar, entre comillas, el contrato fijo discontinuo, y eso se ha exportado al resto del país, y no solamente para el tema de la conserva, las frutas y demás, sino para el conjunto de los sectores. En estos sectores de la agricultura, relacionados con la agricultura, el contrato normal que se tendrá que realizar son los contratos fijos discontinuos, porque son actividades de temporada, son actividades intermitentes, etcétera. Para otro tipo de situaciones, como puedan ser las cárnicas o como pueda ser la misma hostelería, ¿no? Bueno, pues las cárnicas, yo que vengo del Pozo, nosotros siempre, y hago aquí un pequeño paréntesis, nosotros siempre nos planteábamos, cuando yo estaba en el comité de empresa, cuando era el presidente del comité de empresa del Pozo, nos veníamos a plantear el que la empresa tenía que tener un margen de eventualidad porque tenía que tener una flexibilidad, porque no podía estar encorsetada, que en un determinado momento nos encontrásemos con situaciones de bajada de producción que al final le generasen un problema. Esa cuestión era clara. Y en aquel momento nosotros nos planteamos el que podría estar un nivel de eventualidad de en torno al 20% aproximadamente, podría ser lo que la empresa podría necesitar. Bueno, pues lo que ha hecho esta norma es facilitar, y yo creo que en la mayor parte de este tipo de empresas lo que se va a hacer va a ser utilizar el contrato fijo discontinuo también, es decir, introducir también el contrato fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque el contrato fijo discontinuo, la ventaja que tiene es el que, por un lado, le está dando estabilidad al trabajador. El trabajador es un trabajador fijo. ¿Qué diferencia hay con un trabajador que sea fijo continuo? Pues la diferencia que hay es el que pueda haber determinados momentos en los que no exista actividad para la empresa, que haya una caída y que el trabajador tenga que acudir al desempleo. ¿Qué sucede con los trabajadores fijos discontinuos? Pues en el que en aquellos momentos en los que acuden al desempleo porque no tienen actividad, porque no tienen llamamiento, si tienen cotizaciones suficientes, van a poder cobrar su prestación de desempleo. Por lo tanto, el trabajador no se va a ver desprotegido y la empresa va a tener la capacidad de poder tener una determinada flexibilidad para irse adaptando a las necesidades que pueda tener. Pero igual que sucede en las industrias cárnicas, y entiendo que por ahí pues tendrán que ir buena parte de los contratos que se vengan a realizar en este tipo de industrias, si hablamos de la hostelería, pues va a suceder pues tres tantos de lo mismo. Es decir, ¿qué sentido tiene que se tenga que estar haciendo contrataciones de fines de semana, de viernes, sábado y domingo, para la hostelería, para determinado, cuando son los mismos trabajadores y demás? Lo normal es el que sean contratos fijos discontinuos, en el que si tienen que trabajar 3 días a la semana, trabajarán 3 días a la semana, si tienen que trabajar 4, trabajarán 4, y si tienen que trabajar 5, pues trabajarán 5. Pero van a tener esa flexibilidad, e insisto, eso supone una flexibilidad para la empresa, para adaptar sus trabajadores a las necesidades, y por otro lado supone el que aquellos trabajadores que no pueden prestar, es decir, no tienen el trabajo, que puedan recurrir a cobrar sus prestaciones de desempleo, lógicamente cuando tengan las cotizaciones necesarias
para ello. Por ahí es por donde yo entiendo que se van a ir dando. Pero no perdamos la perspectiva. Eso significa flexibilidad y seguridad. Flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. En el contrato fijo discontinuo no inventamos nada, eso ya estaba implantado. Y sabemos cómo va a funcionar de aquí atrás, no sabemos cómo va a funcionar de aquí adelante, pero hasta ahora ha funcionado bastante mal, porque los salarios con ese tipo de contrato pues eran ínfimos, todo prorrateado, vacaciones, horas extras, daba de pena ver lo que se estaba pagando por las horas extras, y luego ese contrato, cómo se conjuga con las empresas de trabajo temporal, porque lo que han estado haciendo las empresas que tenían trabajadores fijos discontinuos era, pues tengo 20 fijos discontinuos y 2 autobuses aquí de las empresas de trabajo temporal, a ver cómo se juega con una y con otra, porque si o se le pone coto, o si no hay coto, aunque le pongan que tienen que cobrar lo mismo que las fijas discontinuas, a las que vengan en el autobús de Lorca o de donde vengan, a ver cómo se soluciona eso, porque esa es la segunda parte de todo lo que se ha firmado, cómo de verdad se implanta y se obliga de alguna manera a que se cumpla. Bueno, pues lo que se han planteado, y empiezo un poco por el final, lo que se ha planteado por un lado es el que va a haber incrementos de las sanciones ante los incumplimientos que se puedan dar. Se llega a incrementar hasta 10.000 euros por contrato, por persona, el límite para las sanciones a los a las empresas ante los incumplimientos. Por lo tanto, tiene que hacer el que las empresas no estén pensando precisamente en defraudar. Yo creo que precisamente con esta reforma laboral lo que se va a dar es el que buena parte de esas empresas de trabajo temporal, buena parte de esos trabajadores de las empresas de trabajo temporal van a pasar a las empresas para las que están prestando los servicios. No va a ser posible que estas empresas de trabajo temporal puedan mantener este tipo de trabajadores y por lo tanto van a tener que pasar a lo que es la empresa usuaria en la mayor parte de los casos. Yo hay estoy en parte de acuerdo con lo que estabas planteando y en otra parte y por otro lado no. Mira, el contrato fijo discontinuo no funciona mal. Lo que ha funcionado mal han sido las relaciones laborales en determinados sectores. Esos sectores, es decir, estamos hablando de sectores en los que el nivel de precariedad por las propias condiciones laborales, por el tipo de personas que han estado contratadas, por multitud de factores, por la incapacidad organizativa que han tenido esos trabajadores, le ha llevado a tener condiciones precarias. El contrato de trabajo fijo discontinuo en sí no es un contrato que hubiese estado mal, es decir, yo que he estado viviendo cómo se desarrollaba la contratación en determinados sectores. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, cómo estaban las relaciones laborales en toda la zona de la fruta, de la zona de la Vega Media hacia arriba o del campo de Lorca en su momento. No habían prácticamente contrataciones fijas discontinuas, lo que había eran contrataciones eventuales y era donde peor estaban los trabajadores. En el sector de la conserva, en el sector de la fruta y hortalizas, empezaron a normalizarse y a establecerse mejores condiciones laborales cuando se pudo establecer el contrato fijo discontinuo que le dio estabilidad a los trabajadores. Pero es verdad el que en los últimos años, como consecuencia de la crisis, como consecuencia de las reformas laborales que se han ido introduciendo, pues se han ido minorando los derechos y haciendo que esas relaciones laborales pues cada vez sean más complicadas y sean pues peores para los trabajadores. Este contrato o estas nuevas fórmulas de contratación yo creo que sí van a servir para que esa estabilidad que le va a dar a las empresas va a servir para que los trabajadores puedan mejorar sus derechos. Se recupera la correlación de fuerzas y eso es importante decirla. En el texto de la reforma laboral no se llega a trasladar en ningún sitio en el que se viene a producir a restablecer la correlación de fuerzas entre empresarios y sindicatos, pero de hecho, de facto, esa situación se está dando con los nuevos sistemas que tenemos de contratación.
en la medida en la que los trabajadores, en la medida en que los sindicatos puedan tener más fuerza, y la van a tener con toda esta fórmula, van a tener la capacidad para poder controlar mejor que no existan ese tipo de incumplimientos y que por lo tanto se puedan mejorar el conjunto de las condiciones de los trabajadores. Yo creo que hay fallos clamorosos en cuanto a la igualdad esa que propones a la hora de negociar. Primero, lo que se ha mantenido, el despido sigue siendo barato. O sea, sí, por ese lado, el obrero ya se queda menguado. Sí. Luego tenemos los salarios de tramitación. Ahora el empresario no va a tener prisa ninguna. Se va a tirar un año, le va a dar la vuelta en el juzgado todas las que quiera, porque sabe que no va a pagar los salarios de tramitación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos una balanza ya equilibrada o es ficticio? Porque yo creo que es ficticio en el mismo momento. Y luego el tema del despido, somos todos fijos, pero el despido es barato. Pues eso esa pescadilla se muerde la cola. Pues, a ver, con esto hay una situación que es, hay determinados países en los que las indemnizaciones no importan tanto. Es decir, yo creo que a la mayor parte de los ciudadanos no le importa tanto la indemnización que pueda percibir, si son 33 o son 45, como la capacidad de recontratación que pueda tener después. Voy a contar una anécdota. Mi hija, iba en un viaje hacia Cieza y había una empresa en la que habíamos estado negociando, una empresa conservera. Y yo le iba contando a mi mujer todos los beneficios que habíamos tenido, que habíamos conseguido 40 y pico días de indemnización, 41, 42 días, y nosotros estábamos celebrando. Y mi hija, que iba atrás en el coche, que tenía entonces, pues no sé, 7 o 8 años, dice, pues entonces habéis perdido. Dijo, no, si hemos conseguido una indemnización de 40 días o de 42. Dice, sí, pero no tienen trabajo. Y esas son las realidades que tenemos. ¿Sería bueno el que se pudiesen recuperar los salarios de trámite? Yo estoy de acuerdo. En el que sería bueno el que se pudiesen recuperar los salarios de trámite. Pero se ha optado por un sistema en el que lo que se intenta es el que la inmensa mayoría de los contratos sean fijos, y por lo tanto ese mismo hecho ya está desincentivando el que se puedan realizar despidos, el que se puedan realizar finalizaciones de contratos que puedan ser fraudulentas. La inmensa mayoría de los despidos que se llegan a producir son despidos por finalizaciones de contratos fraudulentas. Con esta situación, decir, eso no tiene sentido. Es decir, ¿para qué vas a despedir a una persona? Es decir, si le vas a dar por finalizado un contrato para contratar otro, si eso no se puede. Es decir, eso va a conllevar como tal el que se tenga que realizar una nueva contratación. Son cosas que van a dejar de ser absurdas. No se reforma, y eso está desde el año 95, creo recordar, no se viene a modificar el importe de los despidos objetivos, de 20 días. No se modifica. Pero claro, no tiene absolutamente nada que ver la situación que vivimos en el año 2012, en el que esa reforma lo que hizo fue incentivar el que se pudiesen realizar pues expedientes de regulación de empleo disparatados, es decir, se despidió absolutamente libres, a la situación que nosotros podamos tener ahora. El que una empresa pueda presentar un expediente de regulación de empleo, pues claro que lo va a poder presentar. Ahora, con los nuevos sistemas de ERTES, con la facilidad que hay en los ERTES, ¿a qué empresa le van a dar la razón cuando presente un ERE? ¿Quién va a pagar los ERTES? ¿Quién va a pagar los ERTES? Pues los ERTES los pagamos, se van a pagar por parte de los empresarios y se van a pagar pues por parte de los trabajadores en la medida en la que cada uno pues contribuye al sistema de la seguridad social. Llega el momento en que ponemos la facilidad
pero la pagamos, al final terminamos Pero pagando. están pagando las empresas, fundamentalmente las empresas. Es decir, ¿de dónde se pagan los ERTE? Los ERTE se pagan fundamentalmente de las prestaciones de desempleo, de lo que estamos hablando, ¿no? Pues de esas, las prestaciones de desempleo, ¿de qué se nutren? Se nutren de las cotizaciones de los empresarios y de las cotizaciones de los trabajadores. ¿Se va a seguir cubriendo así? Sí. Es verdad el que ahora se establece un nuevo mecanismo, que le llaman el mecanismo RED, que se va a poder activar por el Consejo de Ministros ante situaciones de crisis cíclicas que puedan haber en un determinado momento o crisis sectoriales. Y eso pues se va a dotar de un fondo y ese fondo va a salir probablemente de los presupuestos generales del Estado, probablemente. Es decir, pero ¿cuánto vale el que nosotros podamos mantener el empleo? ¿Cuánto vale eso? Porque tenemos que pensar, nosotros tenemos dos fórmulas para poder comparar. Tenemos una fórmula que fue la que se dio en el año 2012, que vimos que lo que se estuvo haciendo fue potenciar los despidos colectivos y llegamos a que se pudiese despedir o que se despidiese, pues todos conocemos a trabajadores, empresas que han ido cerrando, que han sido despedidos y demás. Ante esa situación hemos vivido una situación absolutamente disparatada con toda la pandemia. Y pese a tener una situación que en un principio todos nos alarmamos, y quien diga que no miente, porque todos dijimos, menudo caos, volvemos de nuevo al año 2008, 2009, 2010, volvemos de nuevo a esa situación, pero ¿cuál es la realidad que tenemos? El que, pese a toda la situación que hemos tenido, hoy tenemos 435.000 trabajadores más en alta que cuando empezó la pandemia. Esa es la realidad que tenemos, es decir, los sistemas de ERTE han servido para mantener el empleo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por lo tanto, de lo que se trata es de apostar por los sistemas que han funcionado. Tenemos un sistema que es el de los despidos colectivos y otro que es el de los ERTE. ¿El de los ERTE es más caro? Sí, pero a la larga ganamos dinero, porque en la medida en la que se mantiene el empleo, pues hay más cotizaciones y tenemos más posibilidades de poderlo pagar. ¿Qué papel va a jugar el SEPE? Pues, si es que le han dejado algún papel que jugar, sí, o sí, se lo han sí. cargado. No, que va al contrario. De hecho, lo que se está planteando, primero con la reforma laboral no se ha entrado en este aspecto, en regular las condiciones del SEPE, pero sí está previsto, una de las modificaciones o de los proyectos que tiene el Gobierno, está el redotar al Servicio Público de Empleo Estatal de otros condicionantes para que puedan servir en mayor medida para la búsqueda activa de empleo, etcétera, no solamente para el tema de lo que son prestaciones de desempleo, sino para darle una mayor utilidad. Es que desde fuera parece que se intuía que estaban como diciendo, esto lo vamos a liquidar, que parece un estorbo. Que va. Al contrario, es totalmente al contrario. Es decir, el Servicio Público de Empleo Estatal ha tenido un papel fundamental con todo el tema de los ERTES, ha tenido 1000 dificultades, ha tenido 1000 errores, pero la situación que hemos vivido en los últimos 2 años ha sido absolutamente caótica, nos ha pillado a todos totalmente de improviso y al final, bueno, pues ha respondido y ha permitido el que a través de las prestaciones y demás la economía se pueda mantener. Si eso no se hubiese dado, la economía no se hubiese mantenido, hubiese sido imposible y hubiésemos ido en una cascada de cierres, despidos, etcétera. El SEPE va a continuar teniendo un papel fundamental y al contrario, es decir, lo que se va a hacer, o la idea que hay es potenciarlo. Antonio, hay un término que también hemos escuchado mucho y es la prevalencia de los convenios nacionales sobre los regionales, que se incluye también en esta nueva normativa. ¿Eso qué significa y de facto qué va a suponer para los trabajadores? A ver, no es el que exista la prevalencia de los convenios estatales sobre los regionales como tal. Lo que hace la reforma laboral, hago un pequeño paréntesis. Ha habido una cuestión, en este caso del PNV, que lo que pretendía era el que hubiese una prevalencia del convenio autonómico sobre los convenios estatales. Esa cuestión que planteó el Partido Nacionalista Vasco no se ha tenido y por lo tanto no se ha modificado. ¿Qué es lo que sí hace la reforma laboral y cuál es, y esto supone una recuperación de derechos? En toda la situación que hemos vivido desde la reforma laboral del 2012 acá, ha habido toda una serie de empresas que lo que han hecho ha sido hacer convenios de empresa.
esos convenios de empresa, en muchos de ellos lo que han hecho ha sido minorar los salarios que habían establecidos en el convenio sectorial. ¿Qué es lo que hace la reforma laboral? Decirle, oiga, usted puede negociar el conjunto de condiciones que puedan haber, pero en relación al salario tiene prevalencia el salario del sector. ¿Bien? Por lo tanto, sí, establezca usted su convenio, pero como mínimo tiene que ser el salario que esté establecido en el convenio sectorial, para evitar ese tipo de malas artes que han minorado las condiciones de los trabajadores. O sea, que beneficia en este caso. Sin lugar a dudas, es decir, van a haber muchísimos trabajadores que están afectados por convenios de empresa se han visto en los últimos años privados de un salario que se establecía en el convenio sectorial y que de esta forma pues van a haber recuperado pues una parte de sus ingresos. Sí. En este caso los trabajadores del Pozo, que sé que son la mayor parte de nuestra audiencia, no les afecta porque el Pozo tiene mejoras dentro de su convenio que el convenio nacional. En algunos aspectos. En relación a ese aspecto no, porque efectivamente una de las cuestiones que se ha planteado en muchas ocasiones por parte de algunos trabajadores, incluso por parte de algún sindicato, ha sido precisamente la de caer en la de decir, oye, vamos a hacer un convenio de empresa para negociarnos nosotros las cosas. Claro, eso tiene también ese tipo de problemas que venían anteriormente, y es el que al final, en un principio, las cosas puedan ir bien y puedas tener salarios que son mejores que los del sector, pero puede haber momentos en los que esos salarios se queden por debajo. Con la situación actual ese tipo de cosas no van a suceder, pero en todo caso, para los trabajadores del Pozo, ese hecho que estábamos hablando, de esa prevalencia en relación al tema de los convenios, no va a tener ningún tipo de influencia. Lo que sí podrá tener, pues va a tener una influencia fundamental, va a ser en relación a la estabilidad en el empleo. Hay un nivel de temporalidad alto, y por lo tanto ese nivel de temporalidad se tendrá que corregir. Se va a dar una mayor estabilidad. ¿Qué va a suponer esa mayor estabilidad? Pues volvemos a lo que estaba planteando al principio. El que haya mayor estabilidad quiere decir que hay menos miedo y que hay mayores posibilidades de que los trabajadores puedan reclamar aquellas condiciones que puedan creer que son las justas. ¿Cuándo se van a poder sumar los convenios firmados al convenio del sector, los convenios de empresa al convenio del sector? Porque aquí ha habido, en últimos meses ha habido pues, algunos convenios que llamo yo convenios pillos, ¿no? Pues como lo vemos venir, vamos a firmarlo, llevamos años aquí sin firmarlo, pero firma, por 2 años, prorrogable, con una subida del 1%, por Dios. No recupera ni siquiera el IPC del último año. Llevan 5 años sin firmarlo o 10 y le hacen firmar y firman con la culpabilidad de los sindicatos, pienso yo, unos convenios que son de pena. Entonces, esos convenios que acaban de firmarse por 2 años, por ejemplo, ¿cuándo van a tener la oportunidad legal de exigir nosotros queremos el convenio del sector? Ya. Sí, esa medida entró en vigor el día 31 de diciembre y por lo tanto los trabajadores que puedan estar en esas condiciones pueden empezar a reclamar ya ese tipo de derechos. Es que es de pura lógica. Si hemos firmado un convenio hace 6 meses con un 1% y tenemos una inflación media del 3,1 me creo, y la última mes es del 6%, ¿cómo me voy a quedar yo con este convenio? Este convenio ha sido un engaño, por supuesto. Sí. Entonces tendré la oportunidad de decir, quiero. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿A través de por las buenas, por las bravas? ¿O hay mecanismos legales para automáticamente que lo ponga el comité de empresa, por ejemplo, decir, nos sumamos al sectorial? Ahora mismo el convenio, un comité de empresa, por ejemplo, tendría esa capacidad para poderlo hacer y para poder dirigirse a la empresa y hacer esa solicitud en base a lo que hay establecido en la norma. Si eso no se hace y hay resistencia, pues lo normal, por otro lado, será pues que la va a ver, claro que la va. Seguro, dirigirse pues a la Inspección de Trabajo para que al final, bueno, pues se le obligue a las empresas a cumplir la norma, pero se puede hacer desde ya. Es decir, quien no lo está haciendo está tardando. Acaba de nombrar la bicha, ¿no? La Inspección de Trabajo. Se va a reforzar la Inspección de Trabajo. Sí. Va a haber más inspectores de trabajo, porque claro, si hay una precariedad que no hay ni siquiera fuerza para poder hacerlo, si no tiene unos
inspectores que de verdad se lo trabajen y que no llamen, como estamos diciendo, que hay algunas empresas que dicen, no, es que las llaman, pues yo no sé si será verdad o mentira, yo no lo sé, pero la cuestión es que se haga cumplir lo que se legisla, ¿no? Pues si al final no se va a cumplir, ni hacemos por cumplirlo, y al final se presenta allí el inspector, es como si se hubiera presentado, yo qué sé, oiga, que estamos en el derecho de saber si se está cumpliendo la legalidad o no se está cumpliendo la legalidad. Porque, por ejemplo, aquí en la agricultura ha habido unos desastres que últimamente pues salimos mucho en el periódico, demasiado, pienso yo, y porque todavía no hay todas las inspecciones que deberían de haber. ¿Qué papel les dejan a la inspección de trabajo? La inspección de trabajo tiene que reforzarse. Sé que ahora mismo pues hay pues alguna situación todavía de fricción entre lo que los inspectores de trabajo consideran, entre los medios que consideran que tienen que tener y los que se pueden estar ofreciendo por parte del gobierno. Sé que esa situación está ahí encima de la mesa, pero no dudo de que se llegará a un acuerdo, porque sí, para que esta norma se pueda llevar a cabo es fundamental el que se dote de mayores medios a la inspección de trabajo. Si esa situación no se da, pues se pondrá difícil. Yo creo que no se hace un esfuerzo de este tipo por parte del gobierno en intentar alcanzar acuerdos, consensos con empresarios, con sindicatos para una modificación del mercado de trabajo como el que se está haciendo y que luego no se vayan a poner los medios. Si eso no lo hicieran, se estarían equivocando. Yo entiendo que se van a poner. Pero claro, estamos en lo de siempre. Si hay un gobierno X, el que tenemos ahora mismo, que se ha procurado de implantar esto, sí, y implantar los medios, pues también puede venir otro gobierno de aquí a unos 2, sí, de aquí a 4, que lazo total, los manda a todos a leer el periódico en la mesa y usted no salga a la calle que se puede resfriar. Sí, sí. Hay mecanismos de verdad de contrapeso para que eso no se dé. Vamos a ver, yo primero confío en los empleados públicos. Primera cuestión. Eso no quita para que es verdad que siempre se escuche el que si le han avisado, si no le han avisado, si ha ido a la inspección, si lo sabía, que ese tipo de cosas yo siempre también la he escuchado. ¿Eso es legal? No, eso es ilegal. ¿Eso lo hace la mayor parte de los inspectores? Yo estoy convencido de que no, Por lo tanto, decir, primero, yo creo en el que esa situación, por parte de la Inspección de Trabajo, por parte de los profesionales que pueden haber, al margen de que puedan tener direcciones que puedan permitirles ser más laxas o menos, yo creo en su capacidad, en su independencia para que puedan trabajar. Pero no nos olvidemos, es decir, vamos a ver, hoy tenemos una reforma laboral y tenemos una reforma laboral que es fruto del consenso, que tendría que ser una reforma laboral que perdurase en el tiempo. Fijarse en el que nosotros no paramos de reclamar, los ciudadanos en general. Decimos, oye, no son capaces de ponerse de acuerdo en el que tengamos de una vez una ley de educación con el consenso de todo, con la ley de sanidad con el consenso de todo. Vale, pues ahora tenemos una ley de reforma laboral con el consenso de todas las partes implicadas. Sería para que todos lo pudiesen respetar. Pero claro, es verdad el que tenemos elecciones... es que tenemos la tercera en 12 años. La del 2010, sí, la 2012 no, pero y la de hemos tenido muchísimas desde el año 80, pero esta es la primera reforma, es la única reforma en la que se recuperan derechos. La primera en 42 años, la primera. Hombre, es que tal y como nos dejaron, recuperar no costaba mucho. Sí, pero... Porque tú has dicho antes, nos dejaron sin armas para poder negociar. Claro. Es que Rajoy lo que se cargó fue Efectivamente. Nos dijo... en pelota y maniatado. Ahora negociáis con el empresario. Hombre, sí, así no se puede andar por la vida. Efectivamente. Pero vamos, lo que quería decir es que tendremos elecciones y al final lo que la gente tiene que valorar son los derechos que recuperan. Yo creo que yo entiendo en el que haya diversas formaciones políticas, que haya diversos sectores empresariales, parte de secciones de empresarios y demás, que estén luchando contra este tipo de cuestiones, que se presenten y que mientan sobre las cuestiones, que no paren de lanzar bulos para intentar confundir. Entiendo en el que pueda haber personas que puedan estar confundidas sobre las realidades, pero lo que no puedo entender es el que al final haya trabajadores que apuesten en unas elecciones, que apuesten políticamente en contra de sus intereses. Es decir, yo estoy convencido
de que nos vamos a encontrar partidos políticos que vendrán a decir, cuando lleguen las elecciones, si me presento a las elecciones, derogaré la reforma laboral de los socialcomunistas y no sé cuántas. Ya lo ha dicho el señor Casado, el señor Casado ya lo ha dicho. Pues las personas, los trabajadores, tendrán que ser consecuentes con eso. Es decir, si prefieren tener una situación de precariedad a una situación en la que se recuperan derechos, pues que lo decidan los trabajadores. Pero ¿qué vamos a hacer? Antes estábamos hablando del tema de la reforma laboral y es una cuestión en la que yo lo suelo decir bastante y se lo digo a los ciudadanos y se lo digo sin ningún tipo de pudor. Yo me dedico al tema del derecho del trabajo. A mí la reforma laboral del Partido Popular me vino genial. A nivel personal, a nivel profesional, me vino genial. Te dio trabajo. Yo he ganado más dinero que nunca con la reforma laboral del Partido Popular. Ahora, ¿me parece que es justo? No, me parece que es injusto. Me parece que es absolutamente injusto, porque he tenido que vivir el despido de cientos de trabajadores de una forma absolutamente injusta. Y eso me da una tristeza enorme. Entonces, ¿la gente tiene derecho a ir en contra de sus intereses? Pues claro que tiene derecho, pero no lo entiendo. Hay una cuestión para finalizar que no me resisto a que la toquemos aquí encima de la mesa. Un comentario vuestro para finalizar. Bueno, aparte de la reforma laboral, que hemos hablado de ella, estos fuegos artificiales que ha habido con el tema de la votación, el equivoco, todo en ese voto del Partido Popular, ¿qué opinión te merece esto que ha sucedido? Bueno, pues lo fundamental al final es el que se aprobase la reforma laboral. Por un lado, es verdad que me hace gracia la forma chusca, ¿no?, en la que esta situación pues se ha generado, y hay alguien que me decía, esto es el karma, ¿no? Es decir, que se intente torcer la voluntad de dos parlamentarios y que luego ellos mismos caigan en un error y que fruto de ese error pues salga la reforma laboral. Decía, esto es el karma. Bueno, pues eso al final parece que es un poco así, ¿no? Y aunque nos genere un poco esa sonrisa inicial, en el fondo, al final, cuando vienes a pensarlo de una forma más detenida, pues lo que produce es una pena importante, ¿no? El que una situación tan importante como esta, que finalmente se tenga que resolver de este modo, pues para mí es penoso, Pepe, ¿algún comentario sobre esto? Si es que yo también me sumo a lo de pena, da asco más que pena, porque ver que había gente, partidos políticos, que estaban de acuerdo totalmente con la reforma laboral esta, y por cuestiones políticas regionales, tanto en Cataluña como en el País Vasco, por ejemplo, pues se pone eso sobre la mesa en lugar de votar la reforma laboral, que yo creo que era buena, mínimamente lo que mínimo se puede hacer. Entonces, jugárselo todo a una carta y tener que estar buscando 2 votos, 3 votos y luego meterse, pues claro, el que está dispuesto a vender o a cambiar de voto porque solo ofrezcan una cosa u otra, eso da pena verlo. Al final, pues salió aquello fue un escándalo, para mí fue un escándalo. 2 señores que estaban diciendo media hora antes en los pasillos que iban a votar lo que le decía su partido, que era UPN. Pues yo creo que cuando se dio aquello, y además había gente que lo sabía, en el Partido Popular estaba claro que aquello lo sabían, aquello querían dar un estanconazo con la televisión y con todo el mundo puesto encima de los ojos del tema y reírse. ¿Qué hubiera ganado España? Desde luego, si no sé, lo primero que habíamos perdido son los 12.000 millones que iban a Europa, porque yo te voy a decir una cosa, aquí ya es que se ha implantado una cosa que da, no sé qué, cuanto peor, mejor. Eso, cuando un país se ve que tiene políticos de esa altura, es para pensárselo, ¿eh? Antes estaba hablando de los políticos que si somos capaces de votar, los que luego van a venir a quitarnos los derechos, pues si hay que votar a alguien que de verdad quiere tirar el país a la basura, y como dijeron ya en su momento, ya lo recogeremos o ya lo levantaremos nosotros, pues a mí no me vale. Yo creo que primero hay que votar lo que se cree que es bueno para el país, y después otras cuestiones que tú puedes tenerlas en el País Vasco o las puedes tener en Cataluña o el mismo Casado, pero al final, ¿qué ha quedado? El escándalo, la comedia, pues al final ya está publicado en el BOE,
Pues señores, ya lo tenemos, ahora puede usted patalear todo lo que quiera y después vendrá lo que venga. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe, a ti como siempre por estar dispuesto a venir aquí. A ti por llamarme. Y a Antonio Huertas, también muchas gracias, de verdad, un placer por contar con tu explicación, que sabemos que está bien formada. Nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre. Muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado y les emplazamos la próxima semana en un nuevo debate aquí en Telealama. Sean felices.